participa, aquí lo tengo y le voy a financiar. Se deben de tomar varios factores para incluir la educación financiera a los niveles básicos de estudio de la nación, tales como los siguientes: la definición de política monetaria y fiscal, el control de la dinámica de los resultados macroeconómicos, inflación y tasas de interés, los déficits presupuestales, la balanza de pagos y demás elementos que condicionan el crecimiento, pero siempre desde una vista económica y por lo tanto matemática. Y también factores socioculturales como el presupuesto de ganancia en una sociedad, los gastos de una familia, y que el salario sea sustentable por lo tanto temporal. Y en los niveles de educación básica, en cuanto a materias fundamentales como las matemáticas, basándose en porcentajes, razones, ecuaciones principalmente hasta que esto no es estable, no se puede incluir esta materia extra, hasta que se entiende lo que es la matemática, que lo manejamos mucho más. Para comenzar este debate bien, quisiéramos aclarar un pequeño punto que pasó en lo que fue la introducción de los compañeros en contra. Quisiéramos hablar de la parte que dijeron que hay muchos niños que no van a la escuela. No tenemos en nuestras manos la capacidad de obligar a esas personas a que vayan, porque muchas personas pueden, pero no van, y nosotros no tenemos la capacidad para obligarlo, y así estaremos violando sus derechos como niños, como adolescentes. Pero sí podemos hacer algo en agradecimiento a las personas que están ahorita en la preparatoria, en la secundaria, en la escuela o en el kinder. Podemos ayudarlos a fortalecer su cultura, inculcándole más cultura a estos jóvenes. Podemos fortalecer para que se desarrolle mejor en la vida cotidiana. ¿Y cómo? ¿Qué les parece si metiendo en el programa de educación esta materia tan importante? Esta materia que viene a cambiar la vida de casi todos los pequeños que apenas están ingresando al nivel básico de los estudios. Con esta materia se propone mejorar la calidad de vida de los mexicanos en un futuro no muy lejano. Compañero, hay que tomar en cuenta que nosotros mencionamos que eran los egresados, no estábamos tomando en cuenta a los jóvenes que quedaban en deserción. Es decir, de todos los jóvenes que salían de la primaria, nada más del 92% podía ingresar a la secundaria, pero para los demás egresados. Por eso esta materia se trata de meterla en el nivel básico, entonces desde kinder. ¿Para qué? Para que las personas que no puedan entrar a la secundaria mínimo ya tienen los conocimientos que adquirieron en la escuela. Así fortaleciendo un poquito más los estudios. Compañeros, la calidad de educación en México ha ido disminuyendo desde el sexenio pasado. Según la OCDE, en el sexenio pasado ocupábamos el lugar 34. A mitad del sexenio ya ocupábamos el lugar 36 y actualmente ocupamos el lugar 40, el último lugar en calidad de educación. Cabe mencionar también que mencionaban dar preferencia a la educación pública es más eficiente que la educación privada, cosa que no es cierto, ya que la misma prueba que ustedes mencionaron, la prueba PISA, cabe mencionar que en nuestro país el poblado que tuvo mayor porcentaje fue una población muy humilde de Querétaro, Guanajuato. Aunque estemos hablando de educación pública o de educación privada, nosotros mencionamos que tenemos una educación deficiente. Los alumnos no toman en cuenta las materias básicas como matemáticas y español. ¿De qué sirve meter otra materia que se va a quedar estancada en los programas de educación básica? Bien, ¿y qué trajo? ¿Una crisis educativa o una crisis financiera? Por supuesto que una crisis educativa. Cabe mencionar que en Estados Unidos de América, el vecino país, de los años 2003 a 2006 se les brindó información financiera a varias personas, las cuales en la crisis de 2008 supieron utilizar estos recursos y no les afectó tanto en su vida. Estados Unidos bajó el nivel económico de AAA a AA y como ustedes lo mencionaron, este país, Estados Unidos, cuenta con los programas de educación financiera y de educación básica. Entonces vemos un gran resultado, vemos que descendió su nivel económico,
compañera les pongo, es que nosotros habíamos dicho que en los niveles privados era más alto el nivel de calificación. Eso me parece inexacto, porque nosotros mencionamos, o al menos la información que yo mencioné, que el 21% de las privadas tuvieron desempeños buenos. ¿Quién de darle esa cifra? 127.983 y el 14.4 de 648.000, que son 648.417, que son los de las públicas. Necesariamente, si observan esto, es más alto en el nivel público, y yo lo mencioné en la información que quería conocer. Aparte, que mencionan que las matemáticas no se necesitan mucho. Si lo pensamos detenidamente, las matemáticas se necesitan demasiado en la educación financiera, ya que varios de los conteos y de los porcentajes que se sacan de tasas de interés y varios factores de este mismo se necesitan con las matemáticas y se resuelven problemas. Entonces, si tomamos en cuenta que tenemos una deficiencia de educación en varios aspectos, ¿cómo queremos tomar en cuenta? Afirmamos que ayudan mucho, pero no todos son matemáticas. Por supuesto que sí, la matemática es la base para toda la vida, pero tengamos en cuenta que educación financiera no solo implica matemáticas y ver ecuaciones, también tengamos en cuenta que nos van a brindar información, como ya se lo habíamos mencionado, acerca de los tipos de servicios que nos ofrecen los bancos. Por otra parte, desde el kinder se considera educación básica. Ahora, en el kinder no se vamos a poner las ecuaciones. Ya, como ya mencionamos el programa, cuál sería el que se aplicaría en un dado caso de que se llegue a ser obligatorio. Comenzaremos enseñándoles el valor del dinero, que es lo más importante. También se tiene incapacidad para comprender textos, lo cual sí es necesario. Según la OCDE, 52% de los estudiantes de educación básica tienen incapacidad para comprender un texto. Las matemáticas se necesitan en varias materias. Entonces, ¿deberíamos de quitar las otras materias? Por supuesto que no. México está listo. Compañera, nosotros no mencionábamos que quitáramos de las materias, simplemente estamos pidiendo que se les dé más importancia a las materias que son débiles en nuestro país, porque ya lo menciona el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Pequeño, que la competitividad de México está en grave riesgo en cuanto a educación, porque nuestros jóvenes no cuentan con varias de las habilidades, no solamente en matemáticas, más que se hace mención en matemáticas, porque es algo, me parece relevante, pero como tú lo has dicho, se necesitan de más, entre ellas, como lo mencionó mi compañera. Y varios de los sectores de la economía necesitan de esto. Ya, y lo menciona el mismo subsecretario, que esto afecta mucho a la economía gracias a que habrá menos empleados competentes en todo el país. Lo que sí mencionaban anteriormente es que no estamos en situaciones como para dar pasos falsos en la educación. Pasos falsos como en la educación nunca se va a poder hacer un paso falso. ¿Por qué? Porque la educación siempre será buena. La cultura, la sabiduría, ¿qué podemos hacer mal? La educación, entre más tengamos educación, mucho mejor, más preparados para la vida estaremos en un futuro no muy lejano. Fernando Núñez, responsable de la prueba PISA, advierte que al aplicar la educación financiera en los programas de educación básica, los resultados serían inferiores a los de otros países, debido a que México tiene un muy grave desajuste educativo y a que lo que el gobierno federal invierte en la infraestructura educativa es muy inferior a la de otros países. Estamos hablando de solamente el 5.2% del Producto Interno Bruto. Y solo por eso se basan. ¿Por qué? ¿Por qué pensar con esa mentalidad? Si México es superior a otros países, ¿por qué no esperarlo? Nada más porque Estados Unidos es más poderoso y tiene mucho más dinero, no vamos a tener nosotros
una mejor educación, siempre nos vamos a guiar por eso. Si ponemos nuestro pie en el renglón, podemos superarnos y no tener estas mentalidades tan cerradas. Muchas gracias, compañeros. Nosotros queremos mejorar la educación. Queremos hacerlo antes de agregar otra materia a los sistemas de educación básica. Si nosotros primero nos preocupamos por la educación que actualmente tenemos, entonces podremos pensar en agregar más materias a la currícula. ¿Por qué queremos más si no podemos con lo que tenemos? Si nos estancamos en el ICEA, sería pensar que entonces tampoco se debió de haber aprobado la RIEN en octubre 6 del año pasado, en el cual hace obligatoria la preparatoria. Entonces, si nos estancamos en que las escuelas en las primarias tienen un bajo nivel de conocimiento, como son las matemáticas y ciertas materias básicas, entonces, ¿de qué serviría que se haya aprobado esa reforma integral para que el bachillerato sea obligatorio? Tengamos en cuenta que si tenemos esa mentalidad nos vamos a seguir estancando. Por eso es en contra de la educación financiera sí sea una materia obligatoria en los programas de educación básica. Al incluir la preparatoria o bachillerato en la educación básica, no se afectan los resultados de secundaria y primaria. En cambio, si tú incluyes una materia más, esto será contraproducente debido a que los niños no están preparados para eso. Para ese tipo de pruebas que se le hacen después una vez incluyendo, porque por ejemplo, en otros países la prueba PISA ya incluye educación financiera y esto representaría más estrés para los niños que hacen esas pruebas. A principio de este debate mencionaban que pensemos en el futuro de los niños. Al hacer esta materia obligatoria pensamos conscientemente en el futuro de los niños. No simplemente de ellos, sino de la población en general. Esto con el fin de ayudarles a administrar su vida, su dinero o cualquier cosa que se le parezca. Nosotros estamos pensando en el futuro de los niños. No estamos diciendo que no se eduquen a los niños. Queremos la educación básica, como mi compañero ya lo mencionaba. El que la preparatoria se haya agregado como de educación básica, esto no afecta a los niveles de primaria y de secundaria. Al contrario, nos ayuda a mejorar nuestra educación, porque estamos obligando a las personas a terminar sus niveles de educación básica. Si nosotros agregamos una materia más a niños que no pueden con la educación básica, simplemente les agregaremos otra piedra más que cargar. ¿Por qué? Porque los niños primero tienen que salir adelante en sus materias básicas. También mencionaban que la prueba PISA ya se tiene la materia de educación financiera, entonces es mejor impartirla como obligatoria para que los niños adquieran los conocimientos en esa materia. Ahora, no sería tanta carga, porque a lo largo del nivel básico, como ya han dicho, todo el debate que llevamos matemáticas, estas irían de la mano, por lo tanto, no sería una carga más, sino un complemento. Con respecto a la prueba PISA, obviamente se le realizará la prueba a los países que ya cuentan con la educación financiera. No le van a hacer una prueba a un país que no estudie eso. Referente a lo otro, necesitamos continuar y mejorar la educación antes de implementar más cargas a esos niños. Una vez implementado esto, mejorado la educación, podemos hablar de subir de nivel en las materias y en la dificultad para los niños. No se puede empezar al final del principio, debemos empezar al principio y de esa manera mejorar la educación en México, que es lo que buscamos nosotros. La educación no es ninguna carga, sino es un enriquecimiento de cultura. Es así. Entonces, ¿cuándo estaremos listos para recibir esta materia? ¿Qué mejor que en ese tiempo? Ya que, como lo mencionamos anteriormente, nuestro país ha aumentado varios lugares en cuestión a matemáticas. Compañeros, les voy a hacer mención de algo que sonará muy sencillo. El ser humano, primero, aprende a crear, después aprende a caminar y termina por dentro. Si se quiere implementar, no estamos en contra de... No te estamos diciendo que no se va a poder implementar en algún momento, pero se tiene que saber exactamente hasta cuándo se va a poder implementar. Este no es tiempo para que sea implementada, ya que lo básico no está puesto, lo básico no está bien. Gracias, que terminado.